Hola a todos. Bueno, estamos aquí con Felipe Hernández de DATAP en otro Hormiga Talks, en nuestro segundo Hormiga Talk de esta tercera temporada que retomo después de haber cedido el espacio en la segunda temporada. Pero esta está súper interesante porque les recuerdo que en esta tercera temporada estamos enfocándonos en tech, mente y abastecimiento y operación de compañías, con tecnología, con inteligencia artificial. Y por eso invitamos a Felipe, porque Felipe, la verdad, es un duro en inteligencia artificial, tiene automatizado, mejor dicho, todo en su vida. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de Felipe. Es un gran invitado, va a estar súper chévere hoy, no se lo vayan a perder porque van a aprender mucho, no solo de cómo se utiliza todo esto en cadena de abastecimiento, sino los detalles de la inteligencia artificial para optimizar tu empresa y tu vida, no solo la empresa, no solo abastecimiento, cadena de abastecimiento, sino tu vida. Hay muchos secretos que él tiene que son bien interesantes, entonces no se vayan ahí. Felipe, bienvenido. Gerardo, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Súper, súper, Felipe. Bueno, entonces comencemos, vamos para adelante. Cuéntanos, Felipe Hernández, quién es, de dónde viene, por qué sabe inteligencia artificial, cómo se metió en este cuento. Yo soy de hecho de formación soy ingeniero mecatrónico, tengo un máster en administración de negocios, pero tengo muchos cursos de ventas y de proyectos. Hace 7 años, yo vengo del mundo corporativo, 100% corporativo, vendía tecnología, y hace 7 años nos dio por emprender, y empezamos a emprender con mis otros 3 socios, y empezamos a buscar, oiga, es que el futuro son los datos, pero hace 7 años decíamos, esto no los están aprovechando. Y nadie está haciendo algo con los datos. Entonces empezamos a explorar qué oportunidades de negocio había. Apareció Big Data, después apareció inteligencia artificial, cuando hace 7 años nadie hablaba de inteligencia artificial. Yo tengo un cuento, nosotros tenemos un dominio data.ai, el dominio nos costó $9, o sea, hoy vayan y compren un dominio.ai cuando les costó. Entonces, en ese momento nadie creía, como nadie estaba hablando de eso, y dijimos, venga, hagamos algo diferente. Empezamos a explorar cuáles áreas eran las que tenían más dificultad, y llegamos cadena de suministro, un área operativa, subjetiva, con mucha manualidad, y pues decidimos involucrar la inteligencia artificial en el área de cadena de suministro. Hace 7 años nadie me conocía en cadena de suministro. Pero disculpa, ninguno de ustedes venía de trabajar en cadena de suministro, o sea, no era ninguno. como su especialidad. Ninguno veníamos de trabajar en cadena de suministro, no era nuestra especialidad. De hecho, cada uno tiene un tema tech, el otro tiene operaciones, el otro es como tal estrategia, pero obviamente todos entendemos que es cadena de suministro. O sea, a la final sabíamos que era una cadena de suministro, pero no lo conocíamos a la profundidad. Cuando empezamos a ver la oportunidad, obviamente nos metimos 100% a entender qué era la cadena de suministro. Y nos pasó algo que yo creo que a pocos les pasa, y es que el mundo cambió y cambió la cadena de suministro. Entonces logramos entender la nueva cadena de suministro, que no es la misma cadena de suministro antes de pandemia. O sea, después de pandemia empezamos a entender que había otras particularidades, otros temas puntuales, y ahí viene como el caso que muchos me dicen, y ahí vienen consultores que dicen, oye, ¿usted dónde apareció? O sea, si usted nadie lo conocía en cadena de suministro. Yo le dije, usted tiene razón, pero yo soy el que conoció la nueva cadena de suministro, y no solo la conocí, la apalanqué con tecnología, y pues hoy en día puedo contarle qué es lo que le está pasando a las empresas y cómo pueden solucionar sus problemas a partir de la nueva cadena de suministro con tecnología. Entonces, haciéndote el cuento corto, nos metimos en este cuento, hicimos, o sea, al principio de DATAP, te puedo decir, hablamos con más de 2.000 empresas para entender los diferentes 2.000 empresas. Sí. ¿Y en qué tiempo hicieron eso? Fueron como 6 meses, nos apalancamos mucho de LinkedIn, todo el mundo estaba en la virtualidad, y cuando tú empiezas a hablar en la virtualidad de algo que es innovador y que todo el mundo está sufriendo, porque la cadena de suministro fue la que fue más impactada por pandemia, pues al final todo el mundo nos decía, venga, yo quiero entender qué es lo que está haciendo. Y lo que hicimos fue validaciones de 30 minutos, por eso te digo que nos volvimos expertos en la nueva cadena de suministro, entendiendo qué era lo que estaban sufriendo. O
¿Cuáles eran los nuevos dolores? ¿Cuál era la nueva realidad? Y a la final eso nos permitió no solo apalancar nuestro producto, lo que hoy en día es DATAP, sino entender qué es lo que necesitaban y muchos para dónde iban en el proceso. Pues eso fue como a la final, ahí fue donde entré al mundo de cadena de suministro y pues te puedo decir que hoy en día soy top voice de cadena de suministro, me invitan a charlas, conferencias, todo el tema de cadena de suministro porque lo que te digo, no entendí la vieja, entendí la nueva cadena de suministro y esa es la que se está moviendo hoy en día. Chévere, 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 chévere esa historia. Me causa curiosidad eso que mencionas de que cambió. Todos sabemos que cambió, pero de pronto no sabemos bien particularidades de en qué cambió. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos de cómo cambió y que ustedes se dieron cuenta en esas charlas que tuvieron con tantas empresas? Mira, lo primero que cambió fue la linealidad. Antes teníamos un mundo muy lineal. Hoy en día estamos en un mundo completamente volátil. Entonces, lo que antes podías asumir y si te equivocabas no había problema, hoy en día cualquier error puede costar millones. ¿Por qué? Porque puede estar moviéndose muy fuerte. Otro tema es que las decisiones eran subjetivas. Cualquiera tomaba una decisión y a la final no había impacto. Hoy en día las decisiones tienen que ser informadas. Y no solo tienen que ser informadas, tienen que tener una transversalidad dentro de la organización. Porque ventas nos impacta, marketing nos impacta, financiero nos impacta. Y no solo lo interno, sino también lo externo. Es cuando tú empiezas a ver, inflación nos está impactando muchísimo. Indicadores macro, microeconómicos impactan la demanda como tal, variaciones de fletes, variaciones de costos de materias primas, temas climáticos. Entonces, todo eso que antes veían lejano y lo veían por televisión, hoy en día tienen que involucrarlo a su proceso. Entonces, ya es tener un panorama completo, tanto interno como externo, para tomar una decisión y ver cómo nos está impactando el negocio. Ok, ok, ok. No solo suena interesante, también puede sonar complejo, ¿no? O sea, cómo involucrar tantas variables para tomar decisiones. Pero de todo eso vamos a charlar. Pero entonces, listo, metiéndonos en el tema, yo quisiera empezar a preguntarte por esas oportunidades, producto de probablemente deficiencias que ustedes empezaron a observar en las empresas, como cosas que le faltaban. ¿Qué empezaron a ver que le faltaba a las empresas? Yo creo que algo me acabas de comentar, pero profundizando más en ello, ¿qué notaron ustedes que le faltaban a las empresas que ustedes dijeron, wow, aquí hay una oportunidad y que con el tiempo se dieron cuenta que podían desarrollar? ¿Cuáles son todas esas o cuáles son las más importantes? Súper. Oportunidad, primero, tomar decisiones basadas en datos. Ese era empezar a aprovechar los datos, porque muchas no los están aprovechando. Y en una hoja de cálculo, a veces solo tomas 2 o 3 meses y no puedes tomar más. Es cómo logras entender tus últimos 2 o 3 años de historia, así hayan tenido variaciones, así haya ido pandemias, así haya ido una nueva realidad, pues ahí hay una historia que tenemos que entender. Entonces, eso era lo primero, como llevarlos a que aprovecharan los datos. Lo segundo. Un segundo para un paréntesis ahí. ¿Historia te refieres a historia de qué variables? Por ejemplo, de lo que han comprado, de inventarios, ¿de qué? De todo. Tus ventas, tus pedidos. Además, cuando empiezas a analizar ventas y pedidos, empiezas a entender back orders, o sea, es decir, dejados de vender. Entonces empiezas a entender un panorama que a la final no estabas entendiendo antes. Después también entender campañas de marketing, cómo han impactado las campañas de marketing, lo que llamamos building blocks, en toda nuestra demanda. Adicional, inventarios, cómo se ha comportado mi inventario, cuáles son, algo súper importante que muchas veces dejan de lado, los lead time reales de los proveedores. A veces negocian un lead time y dicen, oiga, el lead time de este proveedor es 30 días. Vaya y mídalo a ver si cumple los 30 días. Puede que esté cumpliendo 35 y 40 días. Eso impacta muchísimo porque es un desabastecimiento. Que a la final tú necesitas un producto para tenerlo en el momento que lo estás pidiendo. Pero si el proveedor se demora más, a la final puede haber un cero de máquinas. Y eso nadie lo está midiendo. Eso es un incendio que están apagando. Entonces, hay mucha información al interior que no se estaba aprovechando. Hoy en día también, por ejemplo, capital de trabajo. Antes, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto, capital de trabajo no se hablaba mucho en cadena de suministro. Hoy en día el capital de trabajo se juega en cadena de suministro. Es el área la que define cuánta plata vamos a necesitar. Y eso antes no se tocaba. Okay. Ahí también empiezas a entender el rol de la cadena de suministro cambió completamente.
Hoy en día ya dejó de ser un rol operativo como lo era antes y se convirtió en un rol totalmente estratégico. Ahí es donde están los mayores diferenciales. Sin ir más, pues tienes un Amazon que cadena de suministro es lo fundamental que ellos tienen. Entonces, Claro. todo eso se empieza a jugar ahí. Y te voy a dar como un primer tip, cadena de suministro hoy en día es la que permite maximizar el servicio, que es a la final lo que me genera más revenue para comercial, pero por el otro lado optimiza costos, que maximizas el servicio y vendes más y optimizas costos, impactas el EBIT, indicador financiero. Pero por el otro lado es capaz de optimizar el flujo de caja. Entonces, si tú maximizas el servicio, disminuyes el costo y optimizas el flujo de caja que estás generando, rentabilidad. Así Y eso es es. lo que busca hoy en día toda empresa. ¿Cómo ser más rentable? Puede que no esté vendiendo lo mismo que antes, pero a la final puedes estar ganando mucho más dinero. Si estás vendiendo bien, obviamente ganas más dinero, pues porque estás vendiendo mejor. Pero es cómo vuelves más rentable un proceso. ¿Y dónde lo haces? Cadena de suministro. Esa es la que está jugando hoy en día para poder hacer ese ejercicio. Listo. Obviamente no Ya, lo puedes hacer en una hoja de cálculo, pero pues ahí es donde estás haciéndolo. ok. Ya vamos a unos ejemplos de eso como para que la gente entienda mucho mejor esto de manera aplicada. Pero listo, entonces ahí yo interrumpí, cierro ese paréntesis. Ahorita me interesaría que nos cuente un poquito mejor de ese tema de capital de trabajo, que me interesa escucharlo. Pero, porfa, continúa entonces con la respuesta a mi pregunta. Entonces, esas deficiencias, oportunidades que ustedes empezaron a observar, ahí te corté, pero iba con el hilo de todos como la data que no estaban aprovechando, toda esa cantidad de variables y dale, ya. Te voy a dar como tips ahí que hemos encontrado. Entonces, primero, no utilizan los datos. Segundo, no tienen escenarios futuros. Entonces, cuando tú no ves el futuro, y yo digo que el futuro puede ser incierto, no digo que los pronósticos sean exactos, pero tú puedes tener pronósticos mucho más asertivos, pero cuando tú no estás viendo hacia adelante, lo que te la pasas es apagando incendios todos los días. ¿Por qué? Porque no puedes anticiparte. Y no solo anticiparte como tu negocio como tal, sino tampoco a tus proveedores. Entonces, eso es un dolor de cabeza. Otro tema es que no entienden estratégicamente cuáles son sus productos claves, que para mí eso es uno de los peores dolores también de cabeza que existen en las empresas, y eso parte desde la clasificación de tu portafolio. Pregúntale a una empresa, oye, dígame qué producto es clave para usted. De hecho, dicen el Pareto, y son estos productos y se venden igual en todo lado. Eso es mentira. No todos O los sea, productos se venden igual en todo lado. usualmente ustedes encuentran que es mentira, que no es así. Así es. De hecho, se lo evidenciamos al cliente. Hay clientes que nos dicen, vamos a decir, son clientes grandes, que pueden tener múltiples ubicaciones, es decir, pueden vender en Bogotá Norte y Bogotá Centro, en Medellín, en Cali. Y uno le pregunta, ¿cuál es tu producto de valor? Y te dice, no, mi producto de valor es este producto A, que se vende igual en todas las ubicaciones. Después de entender bien, te decimos, oye, tu producto A es el producto de valor, se vende muy bien en Bogotá Norte, que es donde estás vendiendo más, pero en Bogotá Sur no se vende bien. En Medellín es totalmente otro producto. Y en Cali ni siquiera lo vendes. ¿Tú ya revisaste eso? Dicen, no, eso no. ¿Quieres te lo muestro? Pero como no lo pueden hacer en una hoja de cálculo rápido y fácil, pues nunca se dan cuenta de esto. A la final ahí es donde empezamos a apalancar con tecnología, es entiende tu portafolio. Y es que tu portafolio sí puedes tener productos de valor, pero también ese producto de valor no es igual en todas sus ubicaciones. Tienes que entender cómo se comportan ubicaciones, porque ese es el primer insumo, y para alinearlo al triángulo, el primer insumo de marketing. Señores, marketing, este producto de valor se mueve muy bien en esta ubicación, pero en esta otra no se está moviendo. ¿Por qué? Entiéndanlo a ver por qué no se está moviendo. Si tienen que hacer un push desde marketing o una campaña, o a la final es una decisión estratégica, ¿sabes qué? A esa ubicación nunca lo más lo volvemos a llevar. Entonces, ahí alineándote, clasificación de portafolio para mí es algo fundamental y no todas las empresas lo hacen. O sea, no lo hacen. Clasificación de portafolio con esto que estás diciendo de los segmentos o como llaman también los Por cohortes. ubicaciones, entiende por ubicaciones o por canales cómo se comportan tus productos. Y hay algo también importante, no es solo la venta, que muchos dicen, es que yo vendo más o yo vendo menos. Eso no te representa de verdad para poder entender si es un producto de valor o no. Uno dice, tiene que tenerlo al mínimo 2 o 3 dimensiones el análisis de ese producto. Y te va a explicar cuáles son esas dimensiones. La venta, súper importante. La rentabilidad, factor fundamental. Tienes que entender cuál producto es más rentable y en qué ubicación está siendo más rentable. La segunda es la frecuencia. Si un producto se mueve rápido, si un producto se mueve lento o si un producto no se te mueve. Porque si un producto no se te mueve, es depúralo o haz push desde marketing, lo que estábamos hablando ahorita. Y Sí. la otra que se puede denominar es la estabilidad.
Si un producto es estable, es decir, oye, este producto tiene un comportamiento poco predecible y a la final se mueve recurrentemente, o no, este producto es estacional, es totalmente, o es errático, se mueve en temporadas, o a veces lo vendo, o a veces no lo vendo. Entonces, cuando tienes esas tres dimensiones y las llevas a cada ubicación, empiezas a entender muy bien en qué te tienes que enfocar. A la final es, oye, yo me enfoco en estos productos que son los que mueven mi empresa, en estos otros no. Que ese es mucho el input del forecast, porque a la final, si tú le preguntas a una empresa, ¿cómo haces el forecast? No, yo pronostico todos los productos por igual. Eso no sirve. O sea, a la final puedes tener 100 productos y estás perdiendo el tiempo en esos 100. Pero cuando logras entender cuáles son los productos de valor, que pueden ser unos 20 o 30, tú te enfocas en esos, los otros 70 obviamente lo haces, pero no tienen tanto valor y sabes dónde está el revenue de la compañía. Entonces, para mí eso es fundamental. Es más, Ok. también es un insumo para poder hacer el proceso de colaboración con ventas. A ventas lo tenemos es para vender, pero necesitamos que colabore o haga el SNOP o haga el SNOI con el área de operaciones. Pero cuando tú eres capaz de decirle a comercial, ¿sabes qué, comercial? No tienes que hacerme un análisis de todos los productos o colaborarlos, sino colabórame los productos que me producen alto valor o alto revenue y a la final son erráticos, que es donde yo te necesito. Esos productos a la final no son más de 10 o 15. Entonces, si se enfocan en esos, pues comercial te da valor y se pueden cargar en las ventas. Y no tienen esas reuniones de 2, 3, 4 horas que pasan en muchas organizaciones, donde sientan a todo el equipo comercial a que empiecen producto por producto a hacer un análisis. Eso ya está mandado a recoger. Necesitamos esa estrategia. Y cuando tú esa estrategia la tienes, o cuando tienes ese forecast analizado, lo llevas a un modelo de inventario que no es por silo, porque muchas veces tú tienes un buen forecast, pero las personas de compras compran como quieren, porque no están viendo el forecast, compran porque me dieron una promoción o porque yo creo que eso va a pasar así. Cuando les empiezas a dar herramientas de, oye, mira, este es el forecast, y si tú compras mal, te voy a medir. Y te voy a medir porque si compras más, me llenas de inventario. Si compras menos, es una venta perdida. Entonces, cuando tú empiezas a alinearlos a todos, que es la transversalidad de la información, pues a la final todos con esos mismos datos impactan el negocio. Todo eso que estamos hablando de rentabilidad es lo que te acabo de escribir. Y es todos tengan la misma información, los vamos midiendo a todos, a cada uno de ellos, según su rol en lo que están haciendo a través de datos, porque obviamente esos datos 100%, y a la final podemos identificar si estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien y cómo estamos impactando rentabilidad y capital de trabajo. El presente programa es patrocinado por Hormiga, por supuesto, y especialmente su módulo de inscripción de proveedores, actualización de sus documentos y evaluación del proveedor. Todo inteligente gracias a la inteligencia artificial. Este es un módulo espectacular en el que puede ir creando documento por documento que se le solicita al proveedor, en donde se definen una cantidad de variables para indicar de manera muy precisa a quién se le debe pedir este documento o a quién no, por dimensiones, por categorías, por tipo de proveedor crítico importante de apoyo. Se pueden digitalizar formularios, se puede calificar el documento dándole un puntaje, es decir, una ponderación. Se puede definir también quién aprueba dicho documento, quién lo debe evaluar para aprobar, rechazar, y también otro tipo de controles para definir entonces qué tipo de proveedor debe cargar o diligenciar este documento. Pero nuestro as bajo la manga es la inteligencia artificial. Aquí se pueden crear prompts de acuerdo a tus criterios de evaluación de dicho documento, como por ejemplo fecha de expedición del documento o información que deba incluir o no deba incluir el documento. Aquí se escribe el prompt, se guarda y cuando el proveedor vaya a cargar el documento, la inteligencia artificial le permite o no le permite cargarlo y de esa manera te ahorras un montón de tiempo en evaluaciones de documentos. Bienvenido al futuro, bienvenido a Hormiga. Si te interesa, nada más escríbenos abajo en el video, está abajo del video está nuestra dirección y todos nuestros datos para que puedas contactarnos. Me pregunto en los roles de abastecimiento si se han encontrado con cargos que tengan las competencias adecuadas para o hacer o interpretar bien estos análisis, porque
Porque creería que no mucho. O sea, una de las cosas que nosotros hemos encontrado, como tú acabas de decir, en compras y en otros cargos alrededor de la cadena de suministro, como que les falta muchas competencias en analítica, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Y eso me lleva a preguntarme si han visto hay deficiencia, entonces, ¿quién demonios interpreta lo que ustedes entregan? Porque, por ejemplo, en las empresas, yo sé que en el área de marketing o estrategia están los de BI. Entonces, los de BI son los que analizan, los que muestran los informes estadísticos y hacen cruces, hacen ya, digamos, modelos estadísticos incluso más avanzados. Pero en la cadena de suministro, ¿quién es? ¿Y con qué se han encontrado ustedes? ¿Cómo es ese cuento ahí? ¿Cómo es ese baile? Eso es un punto súper importante. Te voy a explicar algo. Tú no necesitas tener un científico de datos, un analista o alguien que conozca este tipo de tecnologías en la cadena de suministro hoy en día. Y ahí es donde muchos dicen, oiga, yo sí necesito. No, no necesitas, porque es que no necesitas construir la herramienta. Necesitas analizar los datos. Pero para analizar los datos, eso no es ciencia compleja, porque a la final es lo mismo que el usuario hace, que se demoraba todo el mes construyendo, pero que a la final no podía interpretar. Hoy en día tienes esos datos listos para que tú los interpretes. Y ahí es donde viene el conocimiento como tal interno del experto. Y es muchas de estas personas, como entienden cómo es el proceso y lo han hecho toda su vida, que lo han venido haciendo durante los últimos 30 años en una hoja de cálculo, cuando tú ya se los entregas, empiezan a analizar mucho más rápido la información. Obviamente hay un proceso de capacitación, porque es que eso es algo que si no los capacitas, empieza a entrar algo que es la resistencia al cambio. Y es, esto me va a reemplazar a mí, pues porque esto ya lo hace automático. Y te voy a dar un tip, esta vaina no es automática. De hecho, esto no toma decisiones. Ninguna herramienta de inteligencia artificial va a tomar decisiones en tu cadena de suministro. ¿Por qué? Porque tiene que estar alineada ya sea a negocio o a la estrategia. Entonces, eso no lo conoce la inteligencia artificial, porque eso está cambiando y eso depende de C-level o de lo que vaya la empresa. Entonces, lo que sí hace es tomar el conocimiento humano, cruzarlo con datos y cruzarlo con el proceso. Y a la final, ese triángulo te convierte en una decisión asertiva a la final. Entonces, clave, educación, obviamente mitigar la resistencia al cambio y una mente abierta. Eso también te lo digo. Hay muchas personas de cadena de suministro que no quieren cambiar. ¿Por Sí. qué? Porque se sienten, o sea, se sienten en riesgo. ¿Qué pasa? Ellos son los que son cambiados. Ahí es donde viene a decir la inteligencia artificial reemplaza personas, sí, reemplaza a las que no quieren cambiar. Pero a las que están cambiando sí los potencializa. Te voy a decir que tenemos muchos clientes hoy en día que hemos visto todos esos casos. El que no quiere cambiar es cambiado. ¿Y por qué te voy a decir que es cambiado? Porque a la final esa persona está impactando en millones de pesos o de dólares el negocio. Y cuando la empresa lo logra entender, dice, tú no cambio, es plata. Entonces, o cambias o te cambio, y lo cambian. Pero cuando empiezan a entender gente que sí quiere evolucionar y empieza a mostrar resultados a partir de datos y a partir de herramientas, el proceso es totalmente diferente. Sí, 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 de eso estuvimos conversando en el anterior Hormiga Talk, del tema de la resistencia en el área de abastecimiento con la inteligencia artificial y con la misma tecnología desde hace años, porque sienten que los van a cambiar, pero lo que tú estás diciendo es la conclusión clarísima de que si hay resistencia y no quieren, serán cambiados. En cambio, los que sí se monten en el bus, en la ola, pues entonces van a aprovecharlo para generar más valor. Así es. Yo creo que por ahí es el punto. Listo, súper, chévere. Entonces, conclusión de lo que acabas de decir, entonces no es que, por lo que te entiendo, no necesariamente has visto unas deficiencias en skills, en competencia analítica, sino que ahora están pudiendo hacerlo más fácil, más rápido, y si no hay resistencia, lo aprovechan bien. ¿Sí? ¿Entiendo bien? Así estás bien. Hay un tema, te voy a decir, ¿dónde impacta esto de verdad? Es en los C-level. Porque las personas de cadena de suministro que entienden su proceso y empiezan ya a entregar mucha más información, esa información tiene que subir. Y ahí es donde los C-level empiezan a recibir datos y tienen que tomar decisiones basadas en datos.
muchos C-Level no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y te lo garantizo. Muchos C-Level son basados en experiencia. Oiga, yo estoy aquí porque es que he trabajado los últimos 30 años en diferentes cargos, conozco muy bien el sector y a la final yo sé cómo tiene que jugar. Pero cuando tú le dices a él, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que tu sector cambió. Y es que ahora te van a empezar a entregar datos para que tú analices esos datos y tomes decisiones basadas en esos datos. ¿Lo haces? He tenido confesiones de muchos que dicen, Ahí es cuando a uno lo echan como proveedor. no, te digo, he tenido confesiones de C-Level que me dicen, no sé, ayúdenme a entender. Entonces nosotros tenemos track de capacitación para que lo hagan. O tenemos otro C-Level donde dicen, olvídate, o sea, tú no me vas a exponer mis errores en el pasado. Chao, no nos interesa, no nos interesas. Y uno dice, ¿de verdad quieres cambiar o no quieres cambiar? Y son los C-Level que muchas veces cierran la puerta porque dicen, si tú me vas a exponer, yo no quiero que me expongan. Y pasa que a los 2, 3 años, ya nos ha pasado 2 o 3 años, esos muchos de los C-Level que nos cerraban la puerta ya no están. Ya no están en esas mismas compañías. Me ha pasado. Ya no están en esas mismas compañías. Y uno va y mira, yo me meto mucho a la SIC a revisar esos análisis de los balances y todo lo que está ahí. Y uno empieza a ver, oye, esto estaba en decreciente. Obvio, porque estaban tomando decisiones que no eran, porque no estaban entendiendo la nueva realidad. Y la nueva realidad hay que entenderla basada en datos. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, ¿cambian o son cambiados? Y no solo al nivel operativo, también al nivel estratégico están pasando. Sí, eso es muy importante, muy importante. Y eso nos recuerda que el miedo nos lleva a autodestruirnos, porque es una resistencia ahí por un miedo y eso al final te destruye. Es chévere esas conclusiones, porque como dije, en esta temporada es clave el enfoque de tech y mente, porque la mente va a ser muy importante. Este cambio, el adaptarse a todo esto, es un desafío emocional, un desafío intelectual y emocional, sobre todo emocional. Ok, listo. Entonces, nos has dado una cantidad de tips y de información súper chévere. Yo quisiera que profundice un poquito más con el tema del capital de trabajo, que algo mencionaste, pero tú dijiste, ahora se está involucrando mucho el tema del capital de trabajo. Cuéntanos un poquito mejor eso, como con algún ejemplo que sea más digerible. Súper. Te voy a contar, a ver, hoy en día ya enlazamos mucho financiero con la cadena de suministro. ¿Por qué? Esta cadena de suministro tiene una mala planeación y esa mala planeación está haciendo comprar productos que no rotan. Y como tienen una réplica del Excel, cada mes compran más producto que no rota. Y se van llenando. Se van llenando de producto. Entonces, voy a ponerlo con números. Entonces, uno puede analizar, oiga, tienes $1.000.000 en productos que no rotan. Pero cuando uno se va al otro lado del financiero, el financiero está diciendo, venga, para poder operar, yo necesito tener $5.000.000 para la operación. Y cuando tú estás viendo que necesitas 5 millones para la operación, pero por el otro lado, en cadena de suministro, tienen $1.000.000 en producto que no rota, pues a este señor le toca ir a buscar al sector financiero ese $1.000.000 que no está rotando y está quieto en tu bodega. Y si tú lo llevas a números tangibles, es la tasa que le puede estar cobrando el sector financiero es el 1% de ese $1.000.000. O sea, aparte del $1.000.000 necesita un 1%, y ese 1% nos puede estar representando $10.000 mensuales. Entonces, es ayudarle a entender al señor de cadena de suministro, oye, amigo, aparte de tener $1.000.000 quieto, que nos está costando bodegaje, que nos está costando una cantidad de cosas operativas, pues tú le estás cargando $10.000 adicionales de plata que le toca buscar al señor sector financiero, al financiero, en un sector bancario para apalancar eso. Eso duele. Muchas veces el de cadena de suministro ni lo entiende. Tú le dices eso al de cadena de suministro y no, tengo productos ahí, pero no rotan. No, esos productos que no te rotan es una plata gigante que le está impactando al sector, al financiero. Capital de trabajo. Es capital de trabajo. O sea, no, están saliendo a buscar plata que tú tienes quieta en una bodega. Eso no lo puedes tener. Es cómo empiezas a entender tú cómo rotar esos productos. Yo digo, tener productos que no roten no va a llegar a cero, no. Pero que tú disminuyas de $1.000.000 a, no sé, a $50.000, pues ahí al final estás ahorrándole $950.000 que no tiene que salir a buscar el financiero. Sí. Entonces, es súper importante entender eso es lo que no está rotando. O esos productos que de pronto tienes quietos en tu bodega que a la final, como tienes 10.000 o como tienes 5.000 productos, no te has fijado en ellos y ahí está quieto, eso se olvida.
Yo tengo un caso de éxito de una empresa que estábamos vendiendo el proyecto y yo le dije, venga, el retorno de la inversión que vamos a tener en ustedes va a ser de tantas veces y en 6 meses, les puse así, 6 meses. De hecho, lo vendí a la junta directiva, la junta directiva se burló de mí. Y me acuerdo tanto que la junta decía, eso no va a pasar. Todos los proyectos de tecnología no tienen retornos rápidos. Yo decía, venga, es que yo ya lo he experimentado y en 6 meses lo vamos a lograr. Pues esa vez de la junta directiva me aprobaron el proyecto, pero me acuerdo uno que era el presidente de la junta, dijo, no sea iluso, me dijo, no sea iluso, eso no va a pasar. Ok, te puedo decir que empezamos a hacer todo nuestro trabajo, empezamos a encontrar muchos insights y adelantándome, haz de cuenta, a los 30 días me volvieron a llamar de la junta. Oiga, Felipe, necesitamos que se conecte porque la junta quiere hablar con usted. Entonces yo entré y dije, llamé a todo el equipo y dije, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Tuvimos un error. Todo el equipo me decía, no, de hecho está todo muy bien. Corrió, identificamos unos insight cargadores. Total, listo. Llegué a la junta y el mismo presidente me recibió y me dijo, oiga, Felipe, usted se equivocó. Yo dije, ¿por qué me equivoqué? Me dijo, se equivocó porque usted no está haciendo los cálculos bien. Yo, qué pena, ayúdenme a entender porque no entiendo qué está pasando. Entonces el tipo me explicó, mire, le voy a explicar algo. El modelo de ustedes nos ayudó a entender cuáles eran los productos que no rotaban. De hecho, encontramos que había, en ese caso, había $2 millones en productos que no rotaban entre los 30,000 SKUs que ellos tenían. Esos $2 millones, lo que hicimos fue una campaña de marketing para poder mover esos $2 millones. Y le puedo decir que en 10 días, marketing apalancó a cadena de suministro y hoy en día no tenemos sino aproximadamente como $200,000 de esos productos. Entonces yo no sabía para dónde iba el hombre. Dijo, ahora sí le quiero decir que sus cálculos están mal, porque usted en 28 días hizo el retorno de la inversión. Lo que habías dicho que 6 meses. Lo que usted había hecho en 6 meses lo hizo en 28 días. Entonces el tipo me decía y se reía, decía, de verdad sus cálculos estaban muy mal. Y es más, usted no entendió, o sea, no entiende el valor que está entregando. Entonces decíamos, sí, pero es que no todos se mueven tan rápido como ustedes. Pero pues para resumir el cuento, esas son cosas que muchas veces no están y son wins que tienen a la mano todas las empresas. Que sin importar la tecnología, vayan, hagan una clasificación de portafolio, entiendan por frecuencia qué productos se están moviendo, qué productos no se están moviendo, analicen dónde no se está moviendo y hagan depuración de ese portafolio a través de una promoción. Y esa promoción, les aseguro que les va a liberar una cantidad de dinero. Muy chévere ese ejemplo y me causa curiosidad que ustedes en DataUp se anuncian como cadena de suministro, hablan de cadena de suministro, pero estás constantemente hablando del financiero, estás hablando del área comercial, de ventas, de marketing, del presidente de la junta directiva. Pues pucha, ustedes impactan una cantidad de gente, de roles, además muy estratégicos, porque es que vuelvo a mi tema. O sea, ustedes en analítica, ustedes aplican todo esto, pero termina siendo o termina contribuyendo a decisiones muy estratégicas, que muchas veces poco tienen que, o digamos, poco no, pero digamos que se toman más allá, más arriba del director logístico o el director de procurement o de abastecimiento o incluso de operaciones. Entonces, ustedes, o sea, ¿cuál es el buyer persona de ustedes? El buyer y bueno, el user persona también comenta, me lo puedo imaginar, pero ¿quién es el buyer persona? Ahí vuelvo a decirte, hoy en día cadena de suministro es un área totalmente estratégica, o sea, y es un área que reparte, yo digo, reparte el balón a todas las áreas, financiero, comercial, operaciones. Si hablamos del buyer persona, mi buyer persona no es cadena de suministro. De hecho, cadena de suministro no compra esto. Es más, cadena de suministro no tiene presupuestos. Si tú vas a ver no tienen presupuesto. Muchas veces cadena de suministro la palanca con tecnología para que tecnología se la compre. Cadena de suministro es como mi user person. Pero, ¿quiénes son mis decisores? Financiero. Entonces, cuando yo le empiezo a hablar de esto financiero, es música para los oídos, porque él empieza a entender, oiga, es que usted me va a ahorrar plata. Y eso antes yo ni siquiera lo veía. Financiero no se metía a cadena de suministro, o sea, operaciones lo veía desde lejos, pero hoy en día tiene información para decir y meterse en el juego y decir, oye, pilas, tienes tanto capital atrapado, entonces necesito que tú me ayudes a entender eso. Y el otro, CEO. O sea, yo
te puedo decir que el 95% de los negocios los cierro con el CEO de la compañía. ¿Y por qué? Somos datos. Entonces, cadena de suministro, muchas veces, como no entiende temas de seguridad de datos, empieza a escalarlo. Que no tiene temas de seguridad porque han manejado en Excel y Excel es cero seguro. Entonces, a la final, cuando dicen, no, es que tenemos que conectarnos a esto, tecnología, y va y le dice, pero ¿y usted está garantizando seguridad? No, entonces cadena de suministro dice, no, oiga, súbalo, y siempre llega el CEO. Y el CEO, por eso te decía que yo me siento mucho con los CEO y les empiezo a decir, oye, es que hoy en día yo te voy a dar información a ti para que tú definas estrategias a partir de cadena de suministro. Ahí es donde el CEO empieza a hablar y ¿cómo es eso? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer? Entonces, te digo, yo cierro negocios con CEO y con CFO. Y muchas veces el CEO le da miedo. Y no es porque las soluciones sean costosas, porque no son costosas. Pero el CEO dice, no, es como son datos, ¿sabes qué? Te toca con junta directiva. Y me ha tocado sentarme con juntas directivas, con inversionistas a contarles, primero, qué es cadena de suministro. Para mí es, y habrá un paréntesis ahí, juntas directivas no entienden de cadena de suministro. Tienen roles financieros y tienen roles de comercial, pero muy pocas juntas directivas tienen roles de cadena de suministro. Es un buen punto, es cierto. Cuando tú vas a hablarles a una junta directiva de cadena de suministro, ellos no entienden qué es esa vaina. Pero cuando tú le dices que su cadena de suministro le impacta el financiero y le impacta las ventas, porque si usted no tiene el producto, usted no va a poder vender. Pero si está lleno de productos, le impacta al sector financiero, al financiero, porque tiene que buscar capital de trabajo. Entonces, ahí empieza a resonar. Yo digo, una debilidad, y eso sí lo dejo para cerrar paréntesis, deberían haber más, primero, personas de cadenas de suministro en los comités directivos. Y deberíamos tener más personas en juntas directivas que supieran de cadena de suministro. Eso no está pasando en la actualidad. Sí, y la cadena de suministro es la estratégica. Entonces, te digo, a mí me compra el CEO de la compañía, el CFO, y muchas veces, bueno, hay algunos de cadena de suministro que sí tienen presupuesto y se arriesgan y lo hacen, pero no son muchos. No son muchos. Sí, total. Y para mí, tecnología es el principal detractor. ¿Ah, sí? El principal detractor. De hecho, yo tengo estadísticas, pues yo lo mido todo. Cuando nosotros entramos, la primera reunión por tecnología nunca la cerramos. Es más, yo cuando pregunto en la reunión, bueno, ¿y quién hemos estado? Y me dicen tecnología, yo digo, calificación baja, esto no va a cerrarse. ¿Por qué? Pues porque tecnología, aunque ha cambiado, y de hecho hay personas de tecnología, tenemos laboratorios con personas de tecnología que ya están cambiando el mindset, pero cuando entrábamos ahí, el de tecnología ponía todos los problemas, porque creía que lo íbamos a sobrecargar a ellos y ellos no entienden de esto, creían que era otro proceso. Trabajo, que le van a poner trabajo. Entonces decían, no, eso no funciona, eso no va a funcionar, por seguridad no. Entonces digamos que cambia todo el rol. Cuando vamos por cadena de suministro, entendemos dolores, negocio empieza a saber qué es lo que necesita y cadena de suministro salta inmediatamente al decisor. Y ya es diferente cuando el decisor le dice a tecnología, ¿sabes qué? Yo ya quiero eso. Entonces ya es como, habilítalo, no decía, claro. Habilítalo. Entonces ya buscan la forma de habilitarlo. Que después viene otro problema que son los datos, pero pues digamos que eso lo hablamos más adelante. Eso, justamente iba para allá, pero chévere eso que dices de los roles, porque nos deja entender bien también las especializaciones de cada área y para dónde deben ir sus competencias. ¿Por qué? Porque con este cambio en el mundo, en la inteligencia artificial, la tecnología, todo esto tan abrumador, los cargos están cambiando, los roles están cambiando, el día a día del trabajo está cambiando, y eso va a implicar que entonces la gente de abastecimiento y cadena de suministro pues comience a adoptar roles más estratégicos en ese sentido, ¿no? Que hoy poco. Entonces por eso me parece muy interesante. Quisiera que migremos ya al tema propio de la data y de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos yo te preguntaba, pucha, yo me imagino el problemón para conectar los datos y entonces que el de tecnología habilite la conexión y entonces dónde está la data, porque yo he trabajado mucho tiempo en eso. Y yo te decía, pucha, esa parte debe ser muy complicada. Y tú me decías, no, nosotros nos conectamos así, asado. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco, porque eso es un dolor de cabeza en la empresa. A veces, cuando uno entra a contar, a echar el cuento de lo que uno hace y hay que conectarse con los datos, uy, se cae el tema porque no saben. Entonces, lo ven como un problema.
¿cómo es eso? ¿Cómo trabajan eso? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo han podido solucionar? Para que entremos ya específicamente a la inteligencia artificial. Ejemplos de qué es lo que hace la inteligencia artificial y cómo es útil hoy día. Súper. Esa es la principal barrera que tienen las empresas. ¿Y por qué? Porque las empresas transversalmente no tienen una gobernanza de sus datos. ¿Saben dónde están? Que pueden estar en un ERP, pero sacarla no tienen ni idea cómo sacarla. Es más, ni siquiera la misma tecnología, los de tecnología saben cómo sacarlo. Saben que existe una base de datos y esa base de datos está allá. Y saben que el negocio o cadena de suministro consume una información y un reporte, pero eso es como por arte de magia, alguien que lo configuró y llegó el reporte allá. Pero no hay de verdad una gobernanza de datos. Entonces, ahí es donde pues necesitan aliados. Y no estoy hablando de ATAP, necesitan cualquier aliado para que les permita entender primero cómo poder conectarse a esas diferentes fuentes de información. Hay algo súper importante y yo hago una aclaración, es las empresas no deberían permitir que los ERP secuestren datos, porque hay muchos ERPs que secuestran los datos. Ahora hablamos de eso. Tú me dijiste de eso el otro día. Eso es súper importante. Hay muchos ERPs que secuestran los datos, muchos ERPs que secuestran los datos y no los dejan sacar. El tema es cómo tienen que, obviamente, disponibilizar la información y tener esa gobernanza de datos. Pero cuando ya tienes disponible la información, pero no entiendes cómo es como darles unos parámetros para que a la final se puedan adaptar muy fácil a la tecnología. Entonces, yo siempre digo, el usuario no se tiene que adaptar a la tecnología se tiene que adaptar al usuario. Y más cuando tenemos áreas de tecnología tan complejas, donde tú le dices a la tecnología, oye, tienes que desarrollar algo para poderte adaptar a mí, se demora años. O sea, eso no es rápido. Sí. Ahí es donde tú dices, ¿cómo yo le facilito la vida a tecnología? Poniéndole diferentes conectores, diferentes formas de conexión, diferentes alternativas para que a la final solo me disponibilice los datos y yo los pueda tomar. Después de tomar los datos viene un proceso todavía más arduo. Y todavía más arduo es validar la calidad de la información. Hoy en día con tecnología, eso ya se hace validaciones de calidad muy rápidas. De hecho, nosotros lo hacemos pues, en menos de un día. Ya podemos decir, oiga, ¿esos datos sí sirven o no sirven? ¿Y por qué es súper importante esto? Porque el principal insumo de las nuevas tecnologías es una buena calidad de información. Sí. Garbage in, garbage out. Entonces, si no tienes algo, si la data no es buena, pues a la final un proveedor responsable tiene que estar en capacidad de decirle, sabes que esto no te va a funcionar, porque si no, no es solo venderte, ¿sabes? Yo te voy a vender un modelo que al final no te va a funcionar. Es como resumiéndote, es lograr poner en bandeja de plata sobre la mesa al equipo de tecnología, que sea al final lo que hace, el que tiene el juego con los datos, para que al final puedan hacerlo muy rápidamente una integración y no ponérselo de forma compleja. Porque cuando se lo pones de forma compleja, puede ser un proyecto que se te demore meses o años y a la final, pues nunca tengas el resultado. Y hay un punto me faltó ahí final, que es un dolor de cabeza que tienen muchos y eso sí también es como un tip. No siempre la data que ve tecnología es la misma data que ve el negocio. ¿Por qué? Eso es una paradoja que mucho. Nosotros, en nuestro caso, siempre hacemos procesos de validación. Esta es la data de tecnología, señor negocio, muéstrame la data que tú estás viendo. Tomamos una serie de ítems de control y hacemos validaciones para poder ver que lo que estés viendo, negocio y tecnología es exactamente lo mismo, o si hay alguna transformación en algún punto para ver qué transformación es la que se está haciendo. Recuerda que tecnología te entrega data cruda, pero negocio ya ve una data que muchas veces tiene una transformación. Clave si van a implementar un modelo de estos que puedan alinear los dos y que puedan entender que esta data de negocio es la misma data que está viendo tecnología o viceversa, porque eso es lo que te permite al final tener el resultado ganador que quieras tener. Claro, no, total. Listo. Entonces, ustedes trabajan con tecnología para poder acceder a esas bases de datos y viene entonces el tema de ciberseguridad, que es todo un cuentazo, que entonces cómo van a entregar la data, que la VPN, que bla, bla, bla. Todo es un cuentazo. Ya yo he pasado por ahí. Ok, pero entonces hay herramientas, hay modelos de data mining que ayudan al procesamiento de esa data, a hacer predicciones, todo eso pronóstico, a sacar clústeres, análisis por cohortes, todo lo que dijiste al principio. Pero yo quisiera que nos cuentes cómo hoy aplica inteligencia artificial, porque una cosa es lo que se puede hacer con modelos avanzados estadísticos que no son inteligencia artificial,
o Machine Learning, pero sí quisiera como que le expliques a lo que nos están viendo de manera un poquito más práctica, cómo el Machine Learning, la inteligencia artificial, ayuda a la analítica y sobre todo ayuda a darle información útil a las empresas. De pronto, si tienes unos casos como un poco específicos para entender eso mejor. Súper. Ahí primero hay que aclarar algo. Y es que muchas veces la gente cree que inteligencia artificial es un ChatGPT. Eso no es ChatGPT. O sea, inteligencia artificial sí tiene, ChatGPT tiene inteligencia artificial, pero no es la base. Ahí toca volverse un poco y empezar a entender que hay modelos de lenguaje natural, que son los LLM, que es lo que utiliza un OpenAI o un ChatGPT, que hay modelos que son basados en números o basados en imágenes o basados en series de tiempo que te permiten entender números. Entonces, ahí se denominan modelos fundacionales, que es la capa como tal inicial de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque tú tienes que tener modelos especializados en números, que yo lo digo, el profesor de matemáticas, que logres conectarlos con modelos que sean conversacionales para que te entreguen la información de una forma fácil y tú puedas entenderla y a la final tomar acciones como tal. Ahí es donde empezamos a jugar nosotros, y es, tenemos modelos, va a decir el nombre, son modelos que se denominan TFT, son modelos transformadores, que son modelos que son capaces de analizar series de tiempo. Toman los números de nuestros clientes, toda la transaccionabilidad de venta, toda la transaccionabilidad de pedidos, analizan a nivel de cada producto, y yéndome un poco más específico por redes neuronales, ¿qué es lo que hace una red neuronal? Entra el número, entra el input, y lo que hace es poner a correr, en nuestro caso son más de 150 redes neuronales, que hace simulaciones. Son millones de simulaciones para al final entregarte un escenario sugerido. Y un escenario sugerido, un escenario a la alza y un escenario a la baja. ¿Por qué? Porque esto no entrega un número, no es un oráculo. Muchos dicen, déme el número mágico. No, esto no es un oráculo. Un intervalo. Un intervalo, es un escenario, es una franja de pronóstico que tiene un escenario sugerido, uno a la alza y uno a la baja. ¿Por qué? Pues porque la idea es que el pronóstico tiene que estar en esa franja. Y basado en la estrategia, pues el cliente puede decir, oiga, yo me voy a escenarios a la alza, escenarios a la baja, o me voy al escenario sugerido. Entonces, haciéndote como, devolviéndome ahí, lo que entrega la analítica o la inteligencia artificial hoy en día para la cadena de suministro son análisis por cada SKU, que obviamente si estuvieras en un modelo estadístico tradicional, pones a correr 10 modelos para 1000 SKUs, y de esos 10 modelos a esos 1000 SKUs puedes estar pegándole al 10% o al 15%. Este modelo pones a correr millones de escenarios que están analizando ese SKU y te entrega el mejor escenario por cada uno de ellos. Entonces, algo que te quita la inteligencia artificial es que tú tengas que escoger modelo. Tú ya escoges el mejor escenario. Tú ya no tienes que estar buscando si corro este modelo o este otro modelo. No, nada, eso ya es carreta, eso ya es trabajo operativo que ya no debería existir. Es que tengas el mejor escenario. Y después de tener el mejor escenario, lo que hace es, primero, medirse. Entonces, se mide con los años anteriores para ir aprendiendo e ir mejorando cuál es el mejor modelo, pues la mejor red neuronal que tiene que tomar y poder medir asertividad o el accuracy que pueda tener para que te diga mes a mes qué tan preciso está haciendo. Y adicional a esto, pues se conecta con el modelo conversacional para que a la final sea que tú solo le preguntes, oye, dime cuál es la demanda de este producto para los próximos 6 meses. Y te dice, el producto A, tu demanda para los próximos 6 meses, tiene un escenario mínimo, máximo y sugerido de tanto. Ya. Ok. Entonces, ¿sí me entiendes? Es facilitarle la vida a la gente. O sea, el chat es como el front. El chat es el front. De hecho, se llama, nuestro asistente se llama Alaya. Yo digo, Alaya es el partner y no solo del operativo. Hoy en día nosotros tenemos Alaya para los CEOs, te voy a mostrar, en el celular. Ahí no sé si se alcanza a ver. Alaya está en el celular. Ok. Y entonces nosotros le ponemos al CEO Alaya. ¿Por qué? Pues porque el CEO necesita saber la cadena de suministro. Entonces, muchas veces el CEO quería saber sus niveles de inventario y tenía, señor cadena de suministro, ¿me puedes decir los niveles de inventario? Mientras el tipo iba y analizaba y todo esto. No, ¿sabes qué? Tus niveles de inventario pasaron 3 días. Hoy en día le preguntas a Alaya, oye, ¿cuál es mi nivel de inventario? 2 segundos si lo tienes respuesto en el celular. Dime, ¿dónde está atrapado mi capital de trabajo? 3 segundos, lo tienes ahí. Y no solo son preguntas lo que ya tiene el sistema conversacional nuestro, sino tú le planteas problemas. Quiero disminuir mis días de capital de trabajo. Eso no es una pregunta, eso es un problema.
Y para hacer eso tiene varias preguntas que a la final empieza a correr y te entrega una sugerencia. Dice, para disminuir el día de capital de trabajo, enfócate en los productos que no están rotando. Enfócate en estos otros productos que tienen una alta volatilidad y tal. Ya te entrega sugerencias a todos. Ya está entrenado. Ya está entrenada para cadena de suministro. Porque de hecho, Alaya es, voy a hacer un paréntesis ahí. Nosotros el año pasado fuimos una de las 80 startups a nivel global que tomó Amazon para acelerarlo, para crear un LLM. O sea, no es ChatGPT, es un modelo conversacional. Nosotros nos enfocamos en crear un modelo conversacional para cadena de suministro que estuviera entrenado, que conociera la cadena de suministro y que a la final pudiera dar recomendaciones. Entonces, está en un entorno seguro, es una de las capas que tiene nuestra herramienta de DATAP y a la final es el costo de oportunidad de la información. Que tú tengas datos a la mano para tomar una decisión. Y ahí es donde hablamos de, ya los CEOs de nuestras empresas están en la junta directiva y la junta directiva le hace una pregunta de algo del forecast o algo, Y pum, ya pam, te lo pam. entrego. De hecho, nos pasa mucho que nos empiezan a llamar los doctores de las juntas directivas y oye, ¿ustedes cómo logran saber esa información en segundos? Es su información, es la información de la empresa, sino que nosotros se la ponemos a la mesa a la persona que la quiera utilizar. Así es. Esto es lo que hace la tecnología, ¿sí me entiendes? La tecnología como tal, y no hablo mucho de inteligencia artificial, te voy a decir por qué, porque para mí la inteligencia artificial es una tecnología. Hoy en día es inteligencia artificial. Puede que en un año ya no sea inteligencia artificial, no sabemos qué va a pasar. Esto está evolucionando tan rápido que puede que salga otro término nuevo, que esto ya inteligencia artificial quedó en el pasado. Que no sé si te has dado cuenta que lo que antes pasaba en siglos, ahora empezó a pasar en décadas, lo que pasaba en décadas ahora pasa en años, y ya estamos en un punto que lo que pasaba en años ya está pasando en semanas. Sí, la evolución está muy brava. Sí, entonces ahí es, digo, muchos hablan de inteligencia artificial y para mí la inteligencia artificial se convirtió en un commodity. Todo tiene inteligencia artificial, pero pocos hablan del valor que te genera la tecnología. Y yo estoy ya enfocado en eso. Yo ya quemé esa etapa de hablar de inteligencia artificial. Es cómo la tecnología te empieza a aportar valor, porque todo ya tiene inteligencia artificial. Súper. Chévere, chévere, chévere ese punto de vista. Entremos a la última parte. Felipe es, como ya se han dado cuenta, un gomoso y muy conocedor de la tecnología. Es más, él está con un asistente aquí en la reunión, o sea, hay otra persona más, somos 3, y uno es dio.com, que es su asistente. Él dijo, no, voy a estar con mi asistente, si quiere lo quitamos. No, yo, no tengo ningún problema. Entonces, cuando yo lo conocí, empezó a contarme todo lo que hace con inteligencia artificial, cómo tiene toda su vida automatizada. O sea, es un bárbaro eso. Felipe, cuéntanos un poquito más, o sea, porque la gente todavía está como empezando a conocer eso, tratando de descubrir mejor cómo automatizar. Todo el mundo dice que automatiza, pero la mayoría no automatiza. ¿Qué automatizas tú? ¿Y cómo lo haces? Cuéntanos. ¿Qué automatizo yo? Todo. De hecho, comencemos por partes. Es más, te voy a decir algo. Una de las competencias del futuro de cualquier ser humano es que sepa automatizar sus procesos. Ya sea con inteligencia artificial, con X, con Y, con Z, pero todos van a necesitar saber hacerlo. Porque muchas empresas te van a empezar a exigir esto. Y es, oiga, ¿usted todavía hace procesos operativos repetitivos? No, o sea, ¿cómo automatizas ese proceso y te vuelves más eficiente? Porque el futuro es analizar datos. El futuro no es estar operando y creando datos. Entonces, eso es una competencia que todos vamos a necesitar tener. Todos. Desde los más jóvenes hasta los más grandes van a tener que saber automatizar un proceso. Hoy en día ya es fácil con inteligencia artificial o con herramientas que te lo hacen, pero de entrada te digo que todos vamos a necesitar. ¿Qué hago yo? Vamos a hablar del proceso, voy a hablar de mi proceso comercial, que es como tal, como para poder enfocar, porque a la final, pues hoy en día tengo asistentes que me toman los correos de los extractos, me los consolidan y a la final me sacan un listado de qué es lo que estoy haciendo y qué estoy gastando. O sea, personal uno puede hacerlo mucho, pero pues yéndolo como más a corporativo. Corporativamente, yo tengo asistentes que nos permiten, por ejemplo, reuniones. El 90% de mis reuniones son virtuales. Entonces, buscamos herramientas. En este caso, no creamos una herramienta. Tenemos a lo que tú estabas diciendo, Dio. Dio es un asistente conversacional, el cual yo sí pedí que me lo parametrizaran como yo quería tenerlo.
¿Por qué? Porque él está grabando la llamada, él está analizando la llamada, después me va a calificar mis llamadas y me dice, oye Felipe, lo hiciste bien, hiciste las preguntas que tenías que hacer, no hiciste todas las preguntas, la probabilidad de éxito es alta o la probabilidad de éxito es baja. Algo que también me hace mucho es un análisis de personalidad, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, él me ayuda a entender quién es el que tengo al frente. Y según la personalidad que tenga al frente, también van a ser mis comunicaciones siguientes. Entonces, si es un águila, que la mayoría de CEOs son águilas, pues háblale concreto. Pero si es una paloma, dale conversación en el correo, dale más contexto. O si es un búho, sé súper analítico en lo que tienes que contar. Entonces, mucho de lo que tenemos, mucho de lo que yo tengo también, va ligado a la tecnología y me va dando recomendaciones de del paso a paso que yo tengo que seguir y cómo tengo que conectarme. Voy a decir una palabra. Una venta B2B es una venta de confianza. Y entre más confianza le logres generar a la persona que tienes al otro lado, así no la estés viendo, o sea, por un correo, generas un engagement. Y ese engagement a la final lo que te permite es poder acortar ciclos de venta o cerrar, o saber si vas a cerrar o no vas a cerrar un negocio muy rápido. Y eso es lo que nos apalancamos mucho nosotros en tecnología. Es como, ¿cómo logramos hacer esto mucho más fluido? ¿Qué cosas que humanamente es muy complicado hacerlo porque serían muchas variables, pero la tecnología ya nos las pone sobre la mesa para que lo podamos hacer? O sea que entonces, Dio, tú te guías mucho por esas recomendaciones que te da de qué decir o cómo has debido decirlo o qué tanto hablar o si vas al punto. O sea, te ayuda como a ir corrigiendo a partir de información, de data. O sea, es también mucho lo que tú haces con tus clientes, tú lo aplicas y es recibir esa información también para corregir, ¿no? Así es, analizar los propios datos. De hecho, muchas veces vemos las reuniones o también me genera un informe y me dice, oye, Felipe, estás hablando mucho, pilas. O Felipe, a veces interrumpes al cliente, pilas. Entonces, yo analizo y todo eso voy perfeccionándolo en mis reuniones. La idea es cada vez volverme mucho mejor yo cuando estoy cerrando y que se vea repercutido en mis ciclos de venta que cada vez sean más cortos. También Dio me sirve mucho, bueno, cualquier herramienta, no sé, simplemente Dio. A la final yo le pido, oye, toma mis reuniones y dime de qué hablamos en mis reuniones. Entonces me dice, no, a tus reuniones hablamos esto. Pues, ¿qué es lo que hablamos? El insumo para mis contenidos. Yo genero mucho contenido en LinkedIn, entonces a la final mucho de los insumos de mis reuniones es lo que voy tomando y con ese insumo voy generando los diferentes posts que estoy generando eso quería preguntarte, ¿eso cómo se automatiza? ¿Cómo lo haces? Antes lo hacía manual, y te voy a decir, antes de Dio, yo tenía un cuadernito en el iPad, iba tomando cuáles eran los dolores de mis clientes o de mis prospectos en ese punto. Y a partir de esos dolores, ahí sí ya venía la creación de contenido mía. De hecho, mucho lo hago yo, no tengo como a veces utilizo ChatGPT no para que me genere el contenido, sino para que me lo afine, pero yo tomo los insights de los dolores de mis clientes y a partir de eso empiezo a generar los diferentes posts. ¿Para qué te sirve eso? Para que se identifiquen. Porque ese mismo dolor que te contó el de ayer, ese dolor lo tienen millones de empresas. Así es. Y exactamente como te lo contó. Entonces yo utilizo muchas de las mismas palabras que me cuentan para volverlo a poner y decir, oiga, es que mire, estamos teniendo, las empresas sufren de esto. ¿Y cómo lo puedo solucionar? Así, estos son los insights que tienen. Claro, entonces muchos se identifican y dicen, eso también me pasa a mí. Obvio, te pasa a ti porque es que es generalizado los dolores de cadena de suministro. Eso no es. Muchos dicen, es que ese dolor solo me pasa a mí. Carreta, eso es generalizado. Claro, no, total. Y cuando tú escribes de cadena de suministro, porque tú escribes de cadena de suministro, te leen los de cadena de suministro, pero te leen los CEOs y los financieros. Eso es súper importante. Voy a irme un poquito más al lado de la estrategia de LinkedIn. Yo en mi perfil de LinkedIn solo tengo a CEOs, CFOs y gente de cadena de suministro. No tengo a nadie más. Todo el resto de perfiles de recursos humanos y todo eso, chao, volaron. Esos ya desaparecieron. ¿Y por qué? Porque ellos no me compran. Y yo quiero es que me compren. O sea, al final yo le tengo que hablar a los que van a interactuar y los que se sientan identificados. Y como la estrategia de LinkedIn es, si tú haces un post y ese post en la primera hora la gente se identifica e interactúa, pues lo vuelve mucho más, lo expande como tal en el proceso. Entonces, si tú le escribes a alguien que está identificándose con los dolores que tú tienes, pues rápidamente va a interactuar. Obviamente también tienes que identificar horas y una cantidad de cosas adicionales, pero siempre tienes que hablarle a tu buyer persona o a tu user persona. ¿Para qué? Para que se identifique y a la final interactúe con lo que estás haciendo.
Súper, súper, súper. Listo. ¿Algo más que nos quieras contar que automatizas o que crees que es importante automatizar como para dejarle a todos los que nos ven como algún último aprendizaje en tema de automatización? Hay muchas cosas que uno se puede automatizar, pero sí quiero hacer como un paréntesis ahí, tienen que validar la seguridad. ¿Por qué? Muchas empresas, yo he visto hoy en día en LinkedIn publican, no, utiliza N8N o Lovable para que puedas hacer esta automatización de tu proceso. Yo les digo, ojo, eso hace poco saqué un post de eso. Ojo, ¿por qué? Porque tú lo puedes automatizar, pero no estás teniendo en cuenta las políticas de seguridad de tu empresa. Y es que puedes estar exponiendo datos sensibles de tu empresa en un entorno abierto. Y eso no es un problema solo para la empresa, es un problema para ti. Es un problema jurídico personal. Que a la gente, a la final la gente, yo la niegaba mucho, como ha venido utilizando Excel, Excel no les hace ver el riesgo de la seguridad de la información porque Excel a la final lo compartían y lo podían hacer. Pero eso es una debilidad gigante que hoy en día las empresas sí están teniendo en cuenta. Y si tú expones información, el problema jurídico es gigante. Por eso es que empresas como nosotros hablamos mucho de ISO 27001, de encriptación de seguridad de la información, de, bueno, todo esto, porque eso hoy en día tiene repercusiones muy grandes. Y entonces qué utilizas? ¿Qué LLM utilizas o qué utilizas para poder entrenar esos modelos con la data de tu cliente? De hecho, Para nuestros prevenir. entornos son seguros. La data de cliente está en un entorno seguro, no son modelos comerciales. Tenemos unos clústeres privados donde están corriendo los datos de nuestros clientes. O sea, DataApp tiene un proceso de seguridad súper fuerte. De hecho, pues trabajamos con empresas muy grandes y muy grandes nos exigen que el proceso de seguridad sea fuerte. Sí, pero por ejemplo, el caso que tú dabas de tu agente virtual, que el CEO le pregunta, igual eso tiene que utilizar un LLM conocido, un Gemini o un OpenAI, porque eso es lo que posibilita que ellos puedan encontrar la información y darte el resultado. Entonces, en ese proceso, para que ellos lo lean, ¿cómo te aseguras de que queda segura la información? De hecho, eso es lo que te decía que construimos el año pasado con Amazon. Nosotros estamos montados sobre el motor de Anthropic. Y sobre el motor de Anthropic tenemos un clúster seguro para DataApp. Entonces, es diferente si tú te montas un ChatGPT y pones a compartir información, que es lo que está pasando hoy en día. Muchas empresas se montan sobre un ChatGPT y creen que el ChatGPT es un entorno seguro y empiezan a decir, oye, yo ya tengo un LLM o creé agentes aquí, entonces puedo utilizarlo para usted. No, nosotros fuimos a la capa fundacional, que era lo que te decía antes. Tomamos el core de los LLM y creamos desde la base un LLM solo para DataApp, en un entorno completamente seguro. Por eso es que nuestra herramienta blinda todo el proceso de seguridad. A diferencia de los otros que hoy en día hablan, o de muchos usuarios que se pueden conectar a ChatGPT y se montan sobre una capa comercial. Esa capa comercial no es segura. Esa capa comercial es vulnerable. Y ahí es donde empiezas a exponer toda la seguridad de la información. Súper, súper, súper chévere. Súper buena información. Listo, Felipe. Hemos terminado. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué le dices a toda la gente de cadena de suministro, de operación? O sea, ¿qué recomendación le darías de qué competencias desarrollar hoy en día? ¿Qué deberían aprender más? ¿Qué deberían mejorar? Puede ser, ya uno se huele ya en esta época la respuesta que puede ser obvia porque pues, estamos en un momento de pura analítica, de análisis de datos, de inteligencia artificial, pero quisiera escuchar tu punto de vista. Vas a sorprenderte. Yo lo que les recomiendo hoy en día a los de cadena de suministro es sí sepan analizar datos, pero ya todos van a tener, eso es una competencia que todos van a tener, pero sí les digo que fortalezcan las habilidades de comunicación, porque los de cadena de suministro son los que se están volviendo los líderes. De hecho, muchos CEOs de compañías son de cadena de suministro. Y si no saben hablar, no saben expresarse, no saben transmitir sus ideas, pues a la final pierden. Entonces, pueden tener los mejores datos, pero si no saben transmitir, no hacen nada.
Yo les digo, fortalezcan sus habilidades de comunicación, que eso es súper importante. Qué chévere. Eso está bueno. Está buena la recomendación. Felipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por haber venido y por hablar lo que súper valioso todo lo que nos has contado. Abre la mente, nos deja ver desde otras perspectivas todo este cuento de cadena de suministro, cómo se conecta con finanzas, con la gerencia general, la presidencia, con comercial, con marketing, con compras. Súper chévere. La verdad, muy bacano, muy agradecido y ojalá te tengamos en otra ocasión por acá. Súper, no, lo que necesiten me pueden encontrar en LinkedIn como Felipe Hernández A. Entonces, si me quieren seguir, ahí genero mucho contenido y nada, súper, súper agradecido por la invitación, Gerardo. Eso. Sigan a Felipe, que este man escribe todos los días. Es un bárbaro, incansable, pero chévere. Bueno, un abrazo, que estén muy bien a todos. Nos vemos en la próxima. Cuídense.